Tengo pocos minutos, pero quisiera poder compartir una palabra con ustedes, una palabra que nos direccione, una palabra que podamos corregir pasos. Y hoy que estamos teniendo en cuenta o celebrando de alguna forma la humanidad, o toman en cuenta un día como este para recordar la resurrección de nuestro amado Jesús, que siempre he creído que somos nosotros los que más deberíamos de hacer y de hacer actividad y de celebrar, porque para nosotros tiene más significado eso, porque se nos ha sido revelado lo que ocurrió el tercer día de su muerte. Pero más que recordar la historia como tal, que es una historia increíblemente, la máxima historia de amor que se pueda contar es la historia de Jesús. Entregar la vida por usted y por mí siendo Él inocente, eso no cualquiera lo hace. Hemos visto de casos de esposos que los van a asaltar y el esposo se olvida que es casado y se olvida que es el macho y se olvida que es el hombre y corre porque él está luchando por su vida. Es un instinto natural del ser humano. Pero Jesús simplemente decidió tomar su lugar y mi lugar. Nosotros pensamos que la salvación que nosotros tenemos es gratis y no, mi hermano, alguien pagó por eso. Eso lo pagó Jesús. No fue que Dios vino y le quitó las facturas a Satanás y no te voy a pagar nada. No. Su palabra enseña que su reino está establecido sobre un pilar que se llama justicia y otro que se llama juicio. Entonces Dios tiene que actuar en justicia, por eso Él necesitó traer a Jesús, enviar a Jesús para que Él pagara nuestras faltas, nuestras deudas, nuestras rebeliones. Así que Jesús fue quien pagó lo que usted y yo debemos. Eso no es gratis. Usted lo toma porque a usted se lo dan gratis, pero ya alguien ya pagó por eso. Pero quiero que veamos en Mateo capítulo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, como a aconsejarle, como a decirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero oiga lo que dice el Señor. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Nosotros siempre que vemos este versículo, nosotros creemos que Dios le está hablando a Satanás, porque aparece la palabra Satanás. Pero Él está dando un mensaje a nosotros hasta el día de hoy y es clave en nuestra vida cristiana para poder cumplir uno de los requisitos más importantes como individuos cristianos que somos, que tenemos, que vivimos bajo los principios cristianos, bajo los conceptos que Dios enseñó a través de Cristo con el nuevo modelo de vida que fue el Evangelio. Y es que nosotros cada vez que ponemos nuestra mirada en las cosas naturales, somos tropiezo para que Dios obre en nosotros. Usted puede ver a Pedro caminar sobre las aguas de una forma sobrenatural. Pero cuando Pedro volvió a ver la naturaleza, cómo se movía y cómo se estaban dando las circunstancias, hubo un tropiezo en sus pasos de fe. Y a través de ahí él empezó a hundirse. Aunque estaba caminando en lo sobrenatural, una vez que puso su mirada en las cosas naturales, en las cosas humanas, su fe flaqueó y empezó a hundirse. La obra de Jesucristo sencillamente para la humanidad fue un nuevo comienzo. Es tanto así que se dice antes de Cristo y después de Cristo.
tuvo tanta importancia en la raza humana, la suya y la mía, la especie humana, que cuando Cristo vino a este lugar y hizo el acto de entregarse su vida por nosotros y todo el proceso de enseñanza a sus apóstoles, cuando el Señor murió se estableció un punto de partida, un nuevo comienzo, una nueva luz, una nueva forma de vida, una nueva forma de dirigirnos, pero también habían unas nuevas responsabilidades que nosotros asumíamos como sus discípulos. Y aunque Jesucristo sabe y les empieza a anunciar a ellos lo que ha de suceder dentro del propósito por el cual Él vino a esta tierra, Pedro se levanta y Pedro le dice: Señor, Señor, pero ¿cómo así? Si usted sabe que le van a hacer daño, ¿por qué usted va a ir a Jerusalén? Si usted sabe que va a ser enjuiciado injustamente por la lógica natural, a mí me dice que si hay un problema por ahí, yo no debo de ir por allá, le dice Pedro. Pero Jesús dice estas palabras: apártate de mí, Satanás, dice. Porque tú siempre que ves las cosas naturales, me eres tropiezo para lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué digo esto? Porque el deseo de Dios es que nosotros celebremos que nuestro amado Jesús hoy está vivo. El deseo de Dios es que nosotros celebremos que Dios está vivo, pero más que eso, el deseo de Dios es que cuando el mundo lo vea a usted, cuando el mundo me vea a mí, cuando el mundo vea cómo es que yo camino, el mundo va a decir: verdaderamente Jesús vive. Todo el mundo conoce la historia de Jesús. Hay quienes no la creen, hay quienes sí la creen, hay quien guarda los días de Semana Santa en memoria de Jesús, hay quienes no. Pero lo que Jesús está diciendo acá a los apóstoles es clave para todo el desarrollo del cristianismo hasta el día de hoy. Si había gente que era espectador de primera fila con respecto a lo que Jesús hizo, eran los apóstoles. Ellos habían visto desde el primer mensaje que Jesús se tiró en el monte de las bienaventuranzas, declarando una palabra increíble: bienaventurado esto, bienaventurado aquel, bienaventurado aquel. Desde la primera vez ellos estuvieron frente a Jesús. Ellos vieron cada uno de los milagros de Jesús. Ellos vieron cómo el Señor empezó a dar un nuevo orden de cómo nosotros tenemos que vivir, cómo nosotros tenemos que actuar con nuestros enemigos, cómo nosotros tenemos que comportarnos como hijos de ese nuevo orden. Pero lo que el Señor le dice a los apóstoles introduce a Satanás en ese mensaje que Él está dando en este momento. Nunca más antes Él habla de Satanás, más que cuando Él es tentado, y otra vez en este punto. Porque Dios sabía, porque Jesús sabía que esa es la forma en que nosotros entramos en desviación del propósito de Dios, a través de mentiras de Satanás en nuestras mentes con respecto a la redención que usted y yo ya disfrutamos en Cristo Jesús. Cristo trajo nuevas leyes a esta tierra y las enseñó. Jesús dijo que Él era el pan de vida. Jesús dijo que Él era la resurrección y la vida. Jesús dijo que Él era la puerta de las ovejas, que Él era el nuevo olivo, que era el camino, la verdad y la vida. Eso lo enseñó Jesús. Eso lo escucharon los apóstoles de propia boca de Jesús. Eso no era cualquier cosa, mi hermano. Es que el mero estaba enfrente de ellos enseñándole todo lo que usted y yo hemos escuchado por otros. Es que ellos tenían en primera plana los milagros que Jesús hacía en los tiempos de Jesús. Así que yo quiero que usted no se sienta tan mal cuando usted flaquea. Porque si los apóstoles flaquearon, viendo al mero actuar, viendo al mero cómo la naturaleza lo obedecía, diciéndole: tempestad, te calmas y punto. Viendo cómo Él no solamente perdonaba,
pecado, sino que también hacía que la gente recibiera sanidad. Si ellos que estuvieron frente a Jesús, Dios tuvo que darles este consejo, Jesús tuvo que darles este consejo, ahora nosotros no. Pues claro que sí, claro que sí. Y Jesús dice, vea lo que dice la palabra. Yo quiero tratar de orientar el mensaje lo más que pueda. Dice en el verso 21 que después, desde entonces comenzó Jesús a declarar. Pero si usted se da cuenta, desde este momento, cuando el Señor dice desde entonces, es desde el momento en el que Pedro confía en sus propias fuerzas y le dice a Jesús, no. Aunque todo mundo te deje, yo voy a estar contigo. Desde este momento el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, y le da el consejo. Las cosas naturales son tropiezos para lo que yo quiero hacer. Mire esto. ¿Cuándo Jesús le pidió ser escolta a Pedro de él? Cuando Jesús le pidió a alguien que diera su vida por él, cuando él era el que iba a dar la vida por nosotros. La naturaleza de él, de un hombre que ama a otro, le hace decir en su naturaleza, Jesús, yo voy a ir por ti, yo voy a morir por ti. Desde ese entonces Jesús empieza a decir, un momento. No te adelantes a ofrecerme. No te adelantes a pensar en tu propio pensamiento natural, creyendo que tú tienes la fortaleza para hacer lo que tú crees que puedes hacer de acuerdo a tu naturaleza. Y dice, apártate de mí, Satanás. Miren esto. Dice la palabra del Señor que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, por Dios, al desierto para ser tentado. Y aparece Satanás. Jesús tenía 40 días de ayuno. 40 días de ayuno, mi hermano, eso no es cualquiera que lo hace. Yo lo más que he aguantado es una semana y un poquito y me pongo feo, como dice uno. Pero Jesús iba a hacer una obra grande. Y Satanás le viene a él con concepto natural y le dice, en otras palabras, Jesús, pero si tú eres un hombre de Dios, si tú eres el Hijo de Dios Altísimo, pero si tú es ayunando que estás, ¿por qué no tomas el poder, la esencia de Dios que está en ti para la obra por la cual usted Dios lo envió a la tierra? ¿Y por qué usted no agarra ese poder que es para redención y agarra esas piedritas, las convierte en pan y sacia su propia necesidad? Naturalmente usted puede decir, era justo, sí, él estaba en ayuno, el hombre de Dios. ¿Qué le costaba agarrar el poder y piedras se transforman en pan y sacia mi necesidad? Pero esa misma situación es la que le estaba pasando a Pedro en ese momento. La naturaleza nunca ha tenido efecto con lo que es espiritual en Dios. Es por eso que el Señor dice, tus caminos nunca serán mis caminos. Y mis pensamientos nunca serán tus pensamientos. Y por eso es que Él dice que Él nos ha enviado al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad. Y dice, y para que Él nos recuerde cada una de las palabras que Él dijo en algún momento hacia nosotros. Porque nosotros naturalmente nunca podremos serle fiel a Dios. Nunca tendremos la capacidad de poder cumplir el propósito de Dios, a no ser que sea a través de su santo y bendito Espíritu. Digo esto solamente para llegar a lo que yo quiero llegar. Pedro expresa que le va a ser fiel a Jesús.
Jesús reprende ese espíritu natural que tiene Pedro en ese momento. Mas aún así, lo advierte, Jesús ora por Pedro y Pedro y sus apóstoles caen justo en lo que Dios alertó que no debía hacer. ¿Qué es eso, Richie? Vean esto. Pedro se metió en problemas con Dios cuando Él le dijo que Él iba a hacer lo que Él no podía hacer. Pedro se metió en problemas con Dios cuando Él prometió cosas que no debía permitir. Lo real es que usted se meta en problemas con Dios cuando usted no hace lo que Dios dice que usted tenga que hacer. Lo real debería ser que usted se meta en problemas con Dios porque usted simple y sencillamente no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero en este caso es peor, porque aparte de que no está haciendo lo que Jesús dice que tiene que hacer, Él promete extra, carga extra, se pone carga extra así que no va a poder llevar. Oiga lo que ocurre con Pedro, hermano. ¿Por qué es que yo digo esto? Porque es que este mundo está necesitando que nosotros reflejemos al Dios resucitado en medio de las ciudades. Tener momentos de adoración es riquísimo, hermano. Es de lo mejor que hay. Salimos fortalecidos, pero el que no podamos externar la vivencia de Dios al mundo, se está interrumpiendo el propósito real y fundamental por lo cual Jesucristo vino a este mundo. Él vino a salvar a este mundo. Él vino a redimir a este mundo. Él vino a traer redención a este mundo. Y el Señor le dice a Pedro esto precisamente porque a Jesús casi se le cae toda la obra de 3 años y medio con los apóstoles, solamente por lo natural. Solamente por haber prometido cosas que Dios nunca nos pidió a nosotros que prometiéramos. Muchos de nosotros no queremos regresar a los caminos de Dios porque le hemos prometido cosas a Dios. Le hemos dicho, Señor, yo te voy a ser fiel. Señor, yo voy a hacer esto. Señor, yo me voy a entregar por completo. Señor, yo voy a esto. Yo voy a soltar esto. Yo voy a dar esto. Yo voy a quitar esto. Yo voy a hacer muchas cosas en nuestra naturaleza. Pero cuando la situación llega y se nos confronta, terminamos haciendo lo que Pedro hizo. ¿Qué hizo Pedro? No solamente lo negó. Pedro hizo 3 cosas, hermano. Dice, Pedro, sí, Pedro, el mismo que él escogió, donde tenía 12, dijo, ven tú Pedro, ven tú Juan, vamos a sanar a la hija Jairo. El que era íntimo de Dios, Pedro, sí, ese Pedro. Cuando es confrontado a ver si conocía a Jesús, él lo negó, juró no conocerlo y maldijo al cielo diciendo que no conocía a Jesús. ¿Usted sabe qué propició eso, hermano? ¿Usted sabe qué propició que una persona reaccionara en la carne de esa forma, hermano? Usted está en la iglesia, ¿qué es lo que propicia que usted se aleje mucho de Dios? Cuando usted le está tratando religiosamente de entregarle a Dios cosas que Dios a usted no le ha pedido. La única razón por la cual Pedro maldijo, juró nunca haber conocido a Jesús y lo negó, es que él dijo, Señor, aunque todos se vayan, yo voy a estar ahí. Y cuando él fue probado con sus propias promesas, se sintió indigno a tal punto que si Jesús no llega después allá donde él está pescando y lo restaura, la historia de Pedro fuera otra. ¿Cuántos le han fallado al Señor? ¿Cuántos le han fallado al Señor? ¿Cuántos le han prometido cosas a Dios y no las han cumplido? ¿Cómo se siente usted cuando usted le promete cosas a Dios y no las cumple? Hermano, yo quiero que usted piense algo. Usted nada más lee la Biblia en un versículo que cuando Pedro negó a Jesús, él salió corriendo y no aparece nada más. Versos después aparece que él está pescando con 7 apóstoles más. Pero hermano, los 3 días que Jesús estuvo en la tumba
fueron los días más catastróficos en la mente de Pedro, porque su maestro, el que él amaba, el que él vio haciendo milagros, el que le había declarado a él que sobre la fe de él se iba a levantar la iglesia, lo había negado sin darse cuenta. En minutos había negado a Jesús, había jurado que no lo conocía y había dicho: maldita sea, no lo conozco. Salió corriendo y durante 3 días Satanás no dejó de hablar a su mente y acusarlo y acusarlo y acusarlo. El mismo espíritu que estuvo sobre Judas fue el mismo espíritu que estuvo sobre Pedro. Dele gloria al Señor si el Señor se lo encuentra otra vez a usted en la barca y lo llama otra vez a compartir los pescados como el primer día cuando lo encontró y lo restaura. El Señor, ciertamente Pedro lo negó 3 veces. Por esa razón es que Jesús lo restaura tal y como él lo negó. 3 veces le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces me negaste, 3 veces te lo voy a preguntar para que te restaures. ¿Cómo empieza la restauración en una relación entre la pareja? Tenemos 4 días de estar bravos yo con mi esposa y no nos hablamos ni por Facebook ni por nada. Lo primero que nosotros hacemos es: usted me ama. You love me. Es así. Porque es la forma en que se rompe o se establece o se fundamenta cualquier relación. Y si la persona le contesta o no le contesta lo que quiere que le responda, él sabe que la situación está fea todavía y que tiene que dejar que pase un poco más de tiempo. Y pasan 2 días después: gorda, usted me ama. Cuando usted hace eso, usted está usando el modelo de Dios. Usted quiere restaurar su relación con Dios, hermano, oiga lo que le voy a decir. Dígale: papito Dios, usted me ama. Oh, y usted sabe la respuesta que Dios le va a decir a usted: sí, mi chiquito, sí, mi bebé, yo te amo. No le bastó a Pedro sus milagros que vio. No le bastó ser el íntimo de Dios. No le bastó caminar sobre las aguas. Muchos de los que están aquí han caminado sobre las aguas. Muchos de los que están aquí han visto cómo Dios resucita sus finanzas. Han visto cómo Dios resucita su matrimonio. Han visto cómo Dios restaura su familia. Mas aún así, cualquier cosita que ocurre, cualquier situación que no puedas controlar, lo primero que dices es: yo me alejo, he defraudado a Dios, yo me alejo del Señor. ¿Sabe qué es eso? Dejar de ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por ver una pequeñez que todavía nos falta crecer en Dios. Y a Pedro casi le cuesta todo su propósito. Que si Jesús en su amor no lo va a buscar, hermano, la historia de Pedro no apareciera nada. ¿Sabe qué fuera Pedro? Y Pedro nunca más habló del Señor. Y ahí terminó. Hubiera terminado. Y se perdieron los registros de Pedro. Pero no, mi hermano, este mundo necesita que usted hoy deje de ser natural y empiece a verse en el espejo y digo: verdaderamente Dios ha hecho una obra grande en mi vida. Yo antes era esto. ¿Usted sabe qué significa eso? Eso se llama glorificar a Dios, glorificar la obra que Dios ha hecho en nosotros. Usted tiene que aprender a ver las obras de Dios en nosotros. Si Pedro, lejos de eso, hubiera dicho: uy, Dios mío, pero yo no puedo negar esa palabra que Dios a mí me dijo. Si Él dijo que sobre mi fe Él iba a edificar su iglesia, si yo le he visto haciendo milagros, pero si Él nos había advertido que Él iba a resucitar al 3er día, ¿cómo yo voy a desconfiar de Dios? No,
Era el diablo acusándolo y cada vez lo alejaba y lo alejaba y lo alejaba más del propósito de Dios. Hermanos, estamos en un día de resurrección. Y aunque usted es débil, el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, dice la palabra del Señor, que mora en nosotros. El mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, que lo llamó a ir en medio de la muerte a vida, mora en nosotros. ¿Que le vamos a fallar? Sí, mi hermano, usted le va a fallar. Pero Él te va a perdonar. Porque Él sabe quién es usted. Él sabe sus luchas. Usted se olvida que Jesucristo vino a esta tierra y pareció como hombre. Como hombre, Jesucristo también tuvo miedo. Jesucristo dijo, si es posible, si existe otra forma de pagar esta factura por amor a Dios, dígamela, porque yo siento miedo. Es tan así que dice la palabra que empezó a sudar, ¿qué? Gotas de sangre. Y en la cruz del Calvario, dice que como a la hora 9, Jesús exclamó en arameo y dijo, Elí, Elí, sabactabani. Que eso quería decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba en toda su naturaleza humana. Jesús pasó soledad que usted y yo nunca hemos ni vamos a pasar. Que usted se sienta solo, no quiere decir que usted esté solo. Que usted se sienta sola, no quiere decir que usted está sola. Pero mi Jesús en la cruz del Calvario sí estuvo solo. Era tanto el pecado suyo y mío que estaba sobre él que Dios tuvo que apartar su rostro de ese que algún día él dijo que él era su hijo amado en quien se complacía. Jesús fue humano también en su naturaleza, pero él nunca miró lo natural. Siempre dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. La voluntad de Pedro era muy sana, defender a Jesús. La voluntad de Pedro era muy sana, defender a Jesús, pero era la voluntad de ¿quién? De Pedro. Y Jesús siempre respondía a esto, que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Necesitamos salir de aquí dándonos cuenta que en nosotros la obra redentora ya fue en nosotros. Dándonos cuenta que aunque veamos milagros, va a llegar el momento en el que tengamos que decir, Señor, perdóname, pero yo no puedo estar aquí. Perdóname, pero me siento débil. Eso es parte de transformarnos nosotros como hijos de Dios. Esa transformación de Simón a Pedro. Esa transformación de ese hombre tosco a ese hombre de Dios que Dios quería formar. Póngase de pie. Todo proceso de restauración empieza con la pregunta de Jesús. Pedro, ¿me amas? ¿Cierto o no? Que cuando usted pregunta, usted dice, mira, si usted me ama a mí, todo lo demás tiene solución. La pregunta que se hace cuando un matrimonio se quiere pasar por un proceso de restauración es la siguiente. Ustedes sinceramente, ustedes se aman. Porque a partir del amor se restaura todas las cosas. Judas no le dio la oportunidad a Jesús de preguntárselo. Hay muchos de nosotros cristianos que estamos ya pensando buscar la soga y terminar con nuestra vida cristiana por una cosa tan pequeña, por 30 monedas, mi hermano. Si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿qué le importa a él esas monedas? Es naturaleza de nosotros humanos. En nosotros está la naturaleza. Por eso es que la obra del Espíritu Santo está en nosotros, para que usted cada día sea mejor. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo que quiere hacer en nosotros es formar a Cristo, su medida, su altura. Que usted piense como Él pensaba, que usted actúe como Él actuaba. Ese es el deseo de Dios. Levanta tus manos y dile al Señor, Señor, aquí estoy.
Quizás me encuentro pescando una vez más lejos del propósito por un error que yo cometí. Quizás has vuelto a hacer las cosas que antes no hacías por una promesa que tú no pudiste cumplir. Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Eso quiere decir, Pedro, estás tomando en cuenta que yo te llamé a ti para un propósito grande. Pero estás dispuesto a tomar otra vez la batalla y declarar con tu vida que yo vivo. ¿Estás dispuesto a tomar otra vez el arado y empezar a caminar una vez más, Pedro? Pero un día yo te dije a ti que no te iba a ser pescador, que te iba a ser pescador de hombres, que te iba a dejar, que ya no ibas a pescar más normalmente, que ya no ibas a pescar en lo natural, que ahora te iba a llevar a lo espiritual. Porque has vuelto otra vez a tomar las redes, porque has vuelto otra vez a tus quehaceres. Hoy te pregunto una vez más: ¿tú me amas a mí? ¿Tú me amas a mí? Dímelo mientras tú tienes presente que me has fallado. En la mente de Pedro, mientras Jesús le preguntaba si lo amaba, Pedro decía: ¿cómo yo le voy a decir a él que lo amo si yo hace 3 días atrás lo negué, juré que no lo conocía? ¿Cómo yo le voy a sacar de mi misma boca decirle a él que yo lo amo? ¿Cómo es posible eso? Pedro debatía en su mente entre lo natural y lo espiritual. Pedro decía: mi conciencia natural no me permite levantar mi voz a Jesús y decirle: Jesús, a pesar de mi debilidad, ahí muy dentro de mi corazón, te amo, Jesús. Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿realmente tú me amas? Jesús, ¿cómo quieres que yo te diga que te amo si mis acciones dicen lo contrario? Jesús, ¿cómo tú quieres que yo en tu cara te diga que te amo? Cuando yo te prometí a ti que te iba a defender y yo tuve miedo y tuve mi debilidad, Señor, y te dejé solo. ¿Cómo tú quieres que yo te diga que te amo? El Señor le dice: Pedro, ¿te recuerdas cuando yo expresé: apártate de mí, Satanás? Yo te dije que las cosas naturales te iban a hacer tropiezo. Te dije que tú siempre estás viendo las cosas naturales y dejas de estar viendo las cosas espirituales. Yo sé que tú me amas. Tú no tienes que expresarle a Dios que tú le amas. Él sabe que tú le amas. Él sabe que usted y yo le amamos con todo nuestro corazón. Pero nuestro mismo deseo de ser agradecido, de ser complaciente con Dios, nos hace en nuestra naturaleza ofrecerle a Dios cosas que Él no nos está pidiendo, pero Él las conoce. Hermano, toma este momento para tú responderle a Jesús. El Espíritu Santo te va a recordar ciertas cosas en este momento, pero yo quiero que tú expreses: Jesús, tú sabes que yo te amo. Pero dijo Jesús: pero si tú todo lo conoces. Pero si tú no conoces todo, Señor, desde antes de la fundación de este mundo. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Cristo, yo te amo.
Cristo yo te